Noches con todos. Quiero empezar antes de ir a nuestro tiempo de estudio de una manera muy particular. Agradecer a todos por sus inmerecidas y tremendas muestras de amor y de aprecio para con su servidor, usando de pretexto el cumpleaños. Quiero agradecer, reitero, por tantas muestras reiteradas. Aún más de uno de ustedes se tomó tremendas molestias para acercarse en persona y expresarlo y dejar dichas muestras de amor. Como he contado tantas veces y es la verdad, hasta hoy mismo, hasta hace unos minutos, no he terminado de agradecer. Creo que ya terminé de agradecer. Y por tantas muestras, tantos gestos, por demás, reitero, llenos de vuestro amor. Repito, no es por su servidor, es por la obra de Dios en ustedes. Cuando alguien da un regalo, no es por causa del que lo recibe, eso sería un premio. El regalo enaltece al que lo da. Así es la salvación, no es un premio. Así que muchísimas gracias por todos vuestros dones, tan tremendos desde antes y que continúan hasta hoy, ¿no? Ya parece fiesta patronal. Pero bueno, que yo soy el bendecido, ¿no? En ese sentido. Así que muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en ese día también allí, en esta conferencia. Estuve dando la conferencia a 2 iglesias. En los primeros minutos no sé a quién estuve predicando porque no conozco lo del Facebook. Felizmente ahí el hermano Marco Polo me dijo, a ver, vamos a chequear si es así. Pero no sé a quién estuve predicando. Ya después por fin nos enrumbamos y pudimos compartir la palabra. Gracias por ello. Recuérdenos siempre en sus oraciones, si para cada creyente es valioso, para mí más todavía, ¿no? Muchísimas gracias por ello. Son muy amables. Eso crea una deuda de amor. Ya estamos listos entonces para compartir la palabra de Dios y les invito a abrir en el libro de Hechos. Nosotros jueves como hoy y día domingo por la noche estamos en el libro de Hechos siempre, ¿no? Y ahí estamos en el capítulo 17, en la estadía de Pablo ahí en Atenas, ¿no? En la cuna de lo que es mucho más en nuestro contexto cultural de la sabiduría. Recuerden, los gentiles, los griegos, romanos buscan sabiduría, los judíos piden señales. Entonces, ahí está Atenas, ¿no? Donde específicamente cualquier residente o extranjero se ocupaba en cualquier cosa nueva. Eso no ha variado, ¿no? Usted ve el poder que tiene, el poder comercial, el poder de influencia, de la moda, de todo aquello que es nuevo. Nadie pregunta si es bueno, solo si es nuevo. ¿Ha notado? A propósito, por eso nada nuevo es bueno. ¿Qué? Por favor, si usted es la primera vez que me escucha, bueno, tal vez le sorprenda. Nada nuevo es bueno. Las cosas, nuestra fe no es nueva, nuestra fe es antigua, nuestra fe es eterna. Así que nada nuevo es bueno, pero eso suele ser pues lo que generalmente está siempre impactando. Ahora me refiero en el sentido de cosas trascendentes, ¿no? No me refiero en el sentido de otros aspectos. Estamos gozando de la tecnología, etcétera, pero me refiero en cosas trascendentes. Así que ahí está Pablo en Atenas, en el Areópago, en esta colina de Ares. Y entonces él capta rápidamente, hace exégesis de su contexto y nota que hay ahí al Dios no conocido. Y entonces él había estado, ¿no es cierto?, aprovechó y en varios escenarios ha compartido la palabra. Le escucharon algunos y dijeron, esto es nuevo, tiene que ir al Areópago. Ahí lo han llevado. Y entonces él ha aprovechado, y eso es lo que estamos viendo, de presentar a ese Dios no conocido, ¿recuerdan? Y entonces, después de haber evidenciado, puesto en evidencia la religión o la religiosidad, ahora está mostrando con elocuencia la revelación, ¿no es cierto? Mostrando con elocuencia lo que es la revelación. Y él va a exponer ante ellos, hemos agrupado 7 grandes características que hablan de Dios. Podríamos llamarle atributos en un sentido. No tienen ese nombre, ni aparecen tan explícitamente, pero tienen que ver con ello. La pregunta es, ¿por qué hace eso? Ahora, por ahora puedo decir algo. Al final, no sé si hoy termine, pero al final le voy a explicar por qué no le estoy diciendo todo esto. Entonces, él tiene en mente el presentar ante ellos estos conceptos de la revelación de Dios, lo que hoy llamaríamos teología, estos atributos. ¿Por qué? Recuerden que ellos habían considerado
a toda esta infinidad de dioses y por si acaso habían dejado ahí algo para el Dios no conocido. Esa era su supuesta concepción, cosmovisión de algunos de ellos. ¿Recuerdan los panteístas? Habían los estoicos y los epicúreos, ¿no? Entonces Pablo dijo, él conocía muy bien eso, él era experto, así que él aprovechó para presentar. Y entonces está repasando estos conceptos. Nosotros vamos a aprovechar también por eso en repasar estos conceptos. Hemos mencionado en cuanto a eso la omnipotencia de ese Dios no conocido, que él creó todo, ¿no es cierto? Creador de la tierra, Señor de todo. Hemos visto la omnipresencia de Dios, ¿no es cierto? Su trascendencia divina por encima de cualquier templo humano. Hemos visto la suficiencia de Dios, ¿no es cierto? Cómo él no necesita de nada, no necesita ayuditas ni nada. Hemos visto la esencia de ese Dios no conocido, ¿no? Como él es más bien quien da a todos vida. Hoy veremos, Dios mediante, algunos atributos más. Vamos a, repito, mirar allí esa elocuencia de la revelación. Oremos un instante. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias que por ella es el medio autorizado, el medio objetivo por el cual podemos conocerte. No es una suposición, ni imaginación, ni superstición. Es lo que tú te has revelado, siendo aún la revelación categórica del Señor Jesucristo, tu Hijo, Dios manifestado en carne. Y ahora bendice estos minutos, que nuestros ojos espirituales estén abiertos a tu palabra. Bendice a cada uno de los presentes y aún a aquellos que a posteriori van a oír, van a expectar este tiempo de estudio. En el nombre de Jesús, amén. Quinto aspecto, veamos la complacencia de ese Dios no conocido, del Dios no conocido. Y ahí encontramos en el versículo 26 y 27, y dice, y de una sangre, hablando de Dios, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Y entonces ahí encontramos, ¿no es cierto?, la complacencia. Él en su ejercicio libre de su voluntad ha establecido algunas cosas. En primer lugar, muy obvio, él tiene complacencia al haber diseñado una humanidad, ¿no? Dice de una sangre, ¿no? Así que hoy que lamentablemente de tanto en tanto, y esto va a seguir, esto es un preparativo para la época de la tribulación. ¿A qué me refiero? El racismo o la xenofobia, esto ha pasado del término griego, ¿no? Xenos con X quiere decir extranjero, ¿no es cierto? Esto tira abajo eso. ¿Por qué? Porque las etnias, las razas, hay una sola raza, la raza humana. Entonces él ha diseñado una sola humanidad. Así que este es el aspecto básico para cualquier tipo de intento de acepción, de cualquier intento de racismo. Para un cosmos, un cosmos que está tan dividido, ha hecho una humanidad, ha diseñado una humanidad. También su complacencia se manifiesta en haber delimitado una habitación. Dice allí, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y aquí hay una mala noticia. ¿En qué sentido? Dice aquí que él, para que habiten sobre la faz de la tierra. El hogar humano, terrenal, valga la redundancia, del ser humano es la tierra, ¿no? Y desde tiempos inmemoriales, el hombre siempre ha querido poder librarse de ello, los cielos, la aviación, la astronomía, etc. Sin embargo, dice que él les ha prefijado. Y esto es algo paradójico, puede resultar interesante, romántico el querer conocer, pero ¿cómo es, no? El hombre no ha terminado de conocer este mundo, que es un mundo, me refiero al planeta Tierra, limitado. Sin embargo, donde tranquilamente todavía se puede perder la gente. ¿Sabía usted eso? Hay miles de islas desconocidas e inhabitadas. A propósito, el espejismo de la superpoblación es tal, no hay eso. Así que, pero él dice que les ha prefijado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Los límites de su habitación. Ha delimitado una habitación para su creación. Y por último, esta complacencia la vemos en que él ha dejado una huella. Así hablan hasta los científicos. ¿Cuál es esa huella? Dice, versículo 27, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente
no está lejos de cada uno de vosotros. Tremendo. A pesar que Él les ha prefijado su habitación y les ha delimitado Él, sin embargo, ha dejado una huella. Le reto alguna vez, este es un término científico, los científicos hablan de una huella y en la creación hay unos aspectos científicos de ellos que uno puede ver en la composición de las células. Ese es otro tema del cual yo no domino, apenas lo sé, pero hay una huella y esa huella, recuerden, está en la misma creación. Recuerdan el libro de Romanos, él dice que, ¿no es cierto?, las cosas invisibles de su eterno poder y deidad son invisibles, se hacen visibles a través de la creación. No existe creación sin creador. Entonces es una huella. Alguien dijo que la creación es como un dedo que señala a Dios. Lamentablemente algunos se quedan solo mirando el dedo en vez de mirar al creador. Así que aquí está, ¿no es cierto? Ha dejado una huella para que busquen a Dios. Ahora aquí esto me da para hablar en otro momento. Esto es una aparente paradoja. ¿Cómo el que está perdido puede buscar? Es ilógico, es una paradoja. Lo que está tratando de escribir es la necesidad. No puede, obviamente, alguien que está perdido buscar. Él necesita ser buscado. Es Dios quien desde Génesis 3 salió a buscar lo que se había perdido, como dice Lucas. Pero lo que está señalando es el aspecto, entre comillas, limitado humano, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, como diciendo, si tal vez pudieran palpando poder hallarle. Es como si dijéramos, le hemos dejado una huella a un ciego, para que a tientas pueda encontrar. Pero si es ciego. Lo que quiere decir es que aún a pesar de esa ceguera, se pueden notar huellas, hitos. Y eso es impresionante, ¿no? Hay algunas cosas que quisiéramos compartir, el tiempo no nos permite, de este tipo de huellas evidentes en su creación. Así que aquí está, una vez más, el aspecto de la complacencia. Así Dios ha delimitado, diseñado, estructurado lo que hoy llamamos el cosmos, el sistema. Entonces hay un orden en él, no es casualidad, no es la evolución. Si usted conoce, y aquí repito, una de las pocas cosas que son conocidas, que conocemos, repito, es el hecho de la termodinámica, ¿no? Las leyes de la termodinámica no hacen sino comprobar a ese Dios creador. Tira abajo cualquier teoría científica. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un orden. Lamentablemente el pecado alteró todo, aún alteró la ecología, la creación gime, dicho sea de paso. Sin embargo, aquí notamos este aspecto. ¿Por qué? Recuerden, estaba hablando de estos hombres, filósofos, ahí que no entendían totalmente la cuestión de la creación del universo. Y por eso va a hablar de este orden, de cómo Dios dejó allí su huella en la creación. La estética de la creación también, si quiere. Un sexto aspecto que Pablo va a tocar es la dependencia del Dios no conocido, de ese Dios no conocido. Versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo somos. Y entonces ahí está la dependencia de nosotros, la cumbre de la creación. Dependemos de Él en primer lugar para nuestra esencia. Dice, porque en Él vivimos. La vida, recuerda, ya había mencionado Pablo anteriormente, Él es el quien da vida. Usted puede entender, la vida no viene de nuestro barbijo, mascarilla, del gel de alcohol, no viene de eso. Usted puede crear en estas circunstancias que por ello estamos. Si usted nota bien, sabe que es un milagro ya hoy en estas circunstancias. Más allá de esta eventualidad del coronavirus, sabe que la realidad de la vida, ¿no? Imagínese. Así que dependemos de Él para nuestra esencia. En Él vivimos, todos, en Él. No se necesita ser creyente para vivir en Él, para depender de Él. Es más, ni aun el más soberbio, ateo, agnóstico, puede dejar de reconocer eso, sino de quién cree que depende la vida. En segundo lugar, dependemos de Él para nuestra experiencia, dice, y nos movemos. Cualquier aspecto del desarrollo también depende de Él. Si en un instante no tenemos salud, o algo pasa, no vamos a poder desarrollar nada. Pero cuántas veces de manera ingenua, si no soberbia, hacemos planes y tales, y estos se echan abajo. Seguramente usted puede recordar la expectativa que usted tenía en este 2020. Recuerda, nosotros estábamos a puertas de, ¿no es cierto?, como iglesia, de iniciar formalmente el nuevo año fiscal. Mire, listo, ocurrió con algo tan pequeño e invisible,
y así que ya no nos pudimos mover por causa de algo invisible. Así que también dependemos de Él para nuestra experiencia. De Él depende. Mire cómo a la humanidad, a todo el mundo, lo tiene a maltraer con algo invisible. También esta dependencia de Él es para nuestra existencia. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Así que todo ello depende de Dios. El Dios de la Biblia sostiene el universo. Él tiene el control de todo. Nada ni nada le afecta, ni lo infecta. Así que de Él dependemos. Ese es el Dios de la Biblia. Tremendo, ¿no es cierto? Y a propósito, en el versículo 28, Él va a resaltar, recuerdan también, el 29, como ya habíamos mencionado, siendo pues linaje de Dios. Mire, qué tremendo. Linaje de Dios. Somos una muestra de Él, ¿no? En el sentido de la esencia, los aspectos espirituales, no es el aspecto externo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué está diciendo? Que la esencia divina no puede asemejarse a ninguna apariencia humana. Si hablamos de un Dios, y decir Dios a veces tan general, y esto vamos a hablar en otro momento, pero si hablamos de Dios no puede ser semejante a ninguna realidad humana, justamente. Así que el Creador no puede compararse a ninguna de sus creaciones. No puede ni compararse ni limitarse por sentido común. Pero a veces nosotros pensamos en esas preguntas tan capciosas. ¿Dios podría crear una piedra tan grande que no pudiera cargarla? ¿Has notado? Si entendemos esto, sabemos cuál es la respuesta. Y entonces aquí Él como creador no puede compararse ni controlarse a ninguna de sus creaciones. La imaginación humana más bien puede llevarnos a la idolatría pagana. Recuerdan que Él dice ahí, versículo 29, que sea semejante a la divinidad, a oro, plata, piedra, escultura, arte, imaginación de hombre. Así que mire, una vez más en este repaso, las cosas que tenemos que recordar. Por último, la última cosa, el séptimo aspecto, el séptimo atributo que Pablo va a repasar es que, a más de todo eso, la insistencia de ese Dios no conocido. Versículos 30 y 31. Esa insistencia refleja su tremenda preocupación, amor. Obviamente son varios atributos y a propósito quiero decirle esto hoy que está tan de moda, pero a veces cuando como uno enfatiza algo corre el riesgo de desvirtuarlo. Es como si nosotros tuviéramos, usted conoce la luz es un espectro de colores, varios colores entre comillas, para decirlo así, ¿no es cierto? Pero si yo enfatizo un color de estos, ya no va a ser la misma, se va a alterar. Y ese es el caso a propósito con Dios, con ese Dios que es infinito y por ende, por concepto, no podemos limitarlo a nuestros conceptos, definiciones humanas. Intentamos entenderlo, ¿por qué? A partir de lo que Él se ha revelado. Pero si pensamos que lo que Él se ha revelado, la creación es todo, ya caímos en el juego. ¿Recuerdan? Así que aquí, a propósito, estamos viendo algunos de esos, entre comillas, atributos, los que Pablo ha querido reseñar en ese contexto. Ahora, aquí hablamos, repito, de la insistencia. ¿Cuál es esa insistencia? Él va a recordarnos que la paciencia divina ha sido tal a pesar de la ignorancia humana. Dice versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, a lo que hoy llamaríamos lo más saltante, lo más maravilloso, Atenas, con su arte, ciencia, etcétera, cultura, Dios le llama los tiempos de esta ignorancia, porque aquí ha llegado nada más altares, templos, recuerdan que habíamos visto. Dios le llama esta ignorancia, es algo duro, sí, pero es la verdad, ignorancia, es decir, desconocimiento. Y dice, entonces, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué habla? La insistencia que Dios hace en un cambio total. La insistencia en un cambio total. Y entonces su paciencia ha sido tal, haber soportado esto que para algunos es tan maravilloso y excelso. Dios le llama ignorancia. Y ha pasado por alto. Y Él dice ahora, manda a todos los hombres.
La insistencia es un cambio total de todo auditorio, todos los hombres, no solo algunos, todos los hombres, toda la humanidad, y en todo escenario, en todo lugar, es lo mismo. Siempre manda que se arrepientan. Una vez más, el cambio total, el cambio de actitud. Entonces, Dios está mandando y hay una responsabilidad humana. Si Dios lo manda, entonces hay una responsabilidad humana. Es como cuando uno va al médico y el médico le dice, uno va porque no necesita haber estudiado 10 años, sin haber estudiado nada, uno dice, estoy mal, me siento enfermo, ojalá que me equivoque, pero siento enfermo, no sé qué, pero me siento enfermo y no necesito haber estudiado nada. Y el médico le dice, si usted está mal, aquí está, tome esto. Le manda a tomar y espera que lo tomemos, pero a veces, ¿qué pasa? No hacemos caso. Por eso, y es posible que lo tomemos. No es posible para nosotros conocer porque no somos médicos, pero sí es posible que lo tomemos. Dios ahora manda. Así que esta es la responsabilidad humana. ¿Cuál? Que se arrepientan. El cambio de dirección. Obviamente Dios es el que va a obrar justamente el cambio interno, pero yo debo decidir, como en el caso ilustrado, si lo tomo o no. Dios ha de proveer la medicina. Así que un cambio aquí. Así que aquí está la insistencia en un cambio total. En todo lugar y en toda la humanidad. Es la segunda de 3 veces que se va a mencionar todos aquí. En segundo lugar, vemos la insistencia por una consecuencia final. Acá hay una consecuencia final. ¿Cuál es esa consecuencia final? Versículo 31. Hay un periodo de juicio por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará un mundo. Hay un día, cómo no, del juicio final. Todo el mundo lo sabe. Está escrito en sus conciencias, en su ADN. Va a haber un día del juicio final. Claro que sí, un periodo de juicio. Va a haber un principio de justicia. ¿Cuál es el principio de justicia? ¿Con qué ley va a juzgarlo? Con la ley natural. Pablo habla de eso a propósito en el libro de Romanos. Que hay muchas razones para demostrar nuestra culpabilidad, por cuanto todos pecaron finalmente. El religioso por su propia religión, el que no tiene religión por su conciencia, el que no conoce nada, etcétera, etcétera. Todo ello nos condena. A propósito, solo hay una manera de poder ser justificado, por medio del Evangelio. Sin embargo, aquí establece la esencia, un principio de justicia. ¿Qué dice? Por cuanto establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces aquí está un principio, que es con justicia. Dios no es alguien que podamos manipular o corromper. Ese día será el día verdadero de justicia, donde cada uno recibirá lo que merece. Y por último, encontramos la persona del justo, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo será el motivo de dicho juicio, de dicha justicia, el justo. Así que todo gira en torno a Cristo. Así que hoy es la oportunidad de de relacionarnos con Jesús como Salvador, porque un día, Salvador y Señor, porque un día será nuestro juez. Así que para aquellos que de repente pueda que estén en el auditorio, quién sabe, o que nos van a escuchar a posteriori, si usted no tiene una relación personal con Cristo, no digo si no tiene una religión, no se trata de religión, se trata de una relación, pues hoy tiene la oportunidad de en arrepentimiento ir a Él como Salvador, porque si no, Él un día será su juez. Y aquí nos dice, está establecido y nada ni nadie va a poder cambiar eso. Entonces aquí hay consecuencia final. Por último, vemos aquí también que hay una exigencia de la repercusión, ¿no? En último lugar, hemos visto, ¿no es cierto?, la evidencia de la religiosidad. ¿Recuerdan cuando Pablo llegó ahí y vio los altares, los templos? Hemos visto la elocuencia de la revelación, lo que ha hecho Pablo, 7 aspectos. Y ahora, para terminar, vemos la exigencia de la repercusión. Esto exige una repercusión, un resultado ante lo expuesto. Y vemos aquí 2 resultados. Primero, el rechazo ante la resurrección. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, recuerdan que ha dicho que dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué encontramos? Este rechazo ante la resurrección. Literalmente, cuando menciona aquí a la resurrección, ¿no es cierto? Se dice en griego Anastasia, un nombre también femenino.
Y entonces, ¿qué quiere decir haber levantado de los muertos? Y Pablo estaba hablando de que Jesús fue levantado de los muertos, pero ellos lo oyeron como que estaba mencionando a una diosa. Ah, dijeron, otra diosa, no, no, ya tenemos más, tenemos bastante. Si vas a venir con una nueva diosa, hasta aquí estaba interesante. Y por eso unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. A esto me refería que tenía que decirles algo más. El riesgo, hermanos, y esto si usted puede notarlo, el riesgo cuando estamos en un medio de este tipo, no es un pecado, no, pero el riesgo, la tentación y el peligro es pensar que que nos vamos a aproximar a ellos en su propio campo. Ejemplo, pensamos, estos son médicos, ¿cómo hago? Voy a hablarles desde la medicina. Perdón, pero si yo ni soy médico, si ese es el argumento, solo otro médico podría hacerlo. ¿Pero otro médico le va a hablar de medicina? No, perdón, le vamos a hablar del evangelio. Notó, pero ese es el criterio. No, estas personas son políticos. Tengo que hablarles de política. Perdón, yo no voy a hablarles de política, voy a hablarles del evangelio. Y Pablo, ¿qué ha hecho? Él aprovechó eso porque él conocía. Y mire qué fue el resultado. El rechazo ante ellos. Así que unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué aprendemos? Sí, cómo no, esto se puede tomar como la apologética y es importante, pero ¿sabe qué? Por la apologética, en ese sentido, nadie se va a salvar. Repito, ¿qué es lo que condena? ¿Por qué el hombre es condenado? Por muchas razones, todas ellas prueban que es pecador, pero ¿cuántas maneras hay de que se salve? ¿Cuál es el único camino? Ya se los estoy diciendo. ¿Cuál es? ¿Alguna teología? No, Cristo, el Evangelio. Y a menos que presentemos el Evangelio, hemos fallado. Y aquí encontramos un segundo y último resultado, la recepción para la redención. Versículos 33 y 34, y así Pablo salió de en medio de ellos. Después de tremendo mensaje, elocuente, apologético, impresionante, retórico mensaje, salió, como se dice vulgarmente, no es cierto, casi por la puerta trasera. Y dice el 34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Ahora, uno puede, si lo ve a primera vista, uno dice, qué bueno. Sí, gracias a Dios subieron algunos. Sin embargo, esto fue un golpe para Pablo, un golpe que le desanimó, le produjo, como él va a decir en 1 Corintios 2, que cuando llega a Corinto, aquí va a Corinto, estuvo con temor y temblor. Literalmente, esos términos aluden a algo externo como interno. Pablo fue un golpe tal que le produjo un impacto tal que él nunca más volvería a hacer este enfoque. Por eso es que usted no va a encontrar un segundo Areópago. No va a encontrar más de esto, porque Pablo entendió, y por eso se lo va a decir a los de Corintios, capítulo 2, pues me propuse saber entre vosotros. Después de haber pasado por Atenas, pues me propuse no saber entre vosotros, sino a Cristo y este crucificado. Había aprendido. Así que, ¿qué aprendemos de esto, de esta tremenda? Sí, esta es teología. ¿Qué aprendemos, hermanos? Una cosa es presentar el evangelio a los no creyentes, claro que sí, y otra es presentar el evangelio a los creyentes. Esto usted y yo podemos haberlo disfrutado. Nos puede haber servido para recordar, comprender, ajustar. Pero esto no es tan vigente y útil para los no creyentes. Lo voy a decir así. Algunos piensan que debemos hacer estudios para los no creyentes. Y comenzamos a enseñarle la Biblia y todo, y no dice enseñar la Biblia. Y uno dice, pero claro, ¿no? ¿Sabe cuál es el error? Que lo que estamos haciendo con buena intención es intentando alimentar muertos. Lo único bíblico que necesita una persona no creyente, ¿qué es? El evangelio. Lo que tenemos que enseñar es a los creyentes alimentarles. Así que es una tentación. Hay iglesias, denominaciones que se han esforzado en eso. Sí es interesante, pero no es el mejor abordaje. Y así que Pablo aquí lamentablemente experimentó un resultado que él no esperó y que le dejaría lecciones y nunca más lo haría. Así que sí que bueno es compartir la escritura, pero hemos aprendido. No vamos a gastar tiempo enseñando cursos, doctrinas a personas no creyentes. No tiene sentido. Ya no, yo también he perdido así muchos años, he perdido el tiempo.
La palabra de Dios no vuelve vacía, se refiere a creyentes. El Evangelio es lo que necesitan conocer, ¿sí? No confundamos el Evangelio con la Escritura, porque si fuera cuestión de conocer la Escritura, mandemos a nuestros amigos no creyentes al seminario, mandemos a los institutos, llamemos a los mejores conferencistas. No, ¿qué ha dicho Pablo? Después de decir, por la locura del Evangelio, la locura de la predicación de la cruz. ¿Lo entendió? Así que para Pablo sería una dura lección. Entendamos bien, sí, qué bueno que presentó, pero esto hubiera sido dado a creyentes. Ellos no eran apenas por eso escucharon lo de la resurrección. No, ya eso lo sabemos ya. Eso ya lo sabíamos. Así que necesitamos nosotros estar ciertos. Pablo tuvo que aprender. Pablo no era perfecto. Siendo un apóstol no era perfecto. No era infalible. Y aún aquí tuvo que aprender. Entonces nosotros podemos tomar sabiduría en esto, como aprendiendo de otros también. Y qué bueno si lo hacemos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a estar cierto de qué creemos, qué es el Evangelio, qué es la Escritura, qué son algunos de los atributos de Dios hoy tan manoseados, y otro día voy a hablar de eso, tan manoseados y tan distorsionados que hacen presentar a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por más que uno diga, no se trata de lo que yo diga o que lo que dijo alguien, se trata de lo que dice la Biblia. Y me temo que para más de uno creyente todavía es un Dios no conocido. Que el Señor nos ayude a conocerle por medio de la Escritura. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por recordarnos estas verdades tan importantes, pero necesitamos aquilatarlas nosotros para presentar con mayor concreción, contundencia y al mismo tiempo claridad y sencillez el Evangelio a toda criatura en todo lugar, mandándoles en tu nombre que se arrepientan. Gracias que un día nos alcanzó a nosotros y oramos por aquellos que no te conocen y que han de oír esto, que también pueda ayudarles a que puedan arrepentirse y creer al Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.